Arrepiéntanse, gritaba el predicador en la esquina ante el paso de los estudiantes y compradores. Arrepiéntanse o serán condenados. Pero la multitud de transeúntes apenas lo miraba con cierta curiosidad. El predicador de la esquina, con su batería electrónica para llamar la atención del público, contribuía al bullicio de la ciudad. Su mensaje caía en los oídos insensibles de la gente que preferiría escuchar ideas mucho más agradables, como viva al máximo todo su potencial. No permita que nadie lo haga sentirse culpable. O no existe el pecado, solo elecciones de estilos de vida. ¿Arrepentirse? La única cosa por la cual algunos piensan que necesitan arrepentirse es por haberse sentido culpables. Definitivamente, el arrepentimiento está fuera de moda. Los profetas del Antiguo Testamento nunca pensaron que el arrepentimiento estuviera fuera de moda. Hablaron mucho acerca del arrepentimiento. Así dice Jehová el Señor, le dijo Dios a Ezequiel: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Alguien podría decir: sé que el Antiguo Testamento está lleno de llamados al arrepentimiento, pero el Nuevo Testamento introduce la era de la gracia. Pero la gracia sin el arrepentimiento es gracia barata. La gracia sin el arrepentimiento no es gracia en absoluto, sino más bien un blanqueo barato. En realidad, el mensaje del Nuevo Testamento, el mensaje del Evangelio, es también un mensaje de arrepentimiento. Fue el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje de Jesús: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fue el mensaje de los discípulos, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Fue el mensaje de Pedro en Pentecostés: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Fue el mensaje de Pedro a Simón: arrepiéntate, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios. Fue el mensaje de Pablo: anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Fue el mensaje de Jesús, por medio de Juan, a la iglesia de Laodicea: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verdaderamente, desde Génesis capítulo 3 hasta Malaquías capítulo 4 y desde Mateo 1 hasta Apocalipsis 22, el mensaje de Dios al hombre es: arrepentíos. El mensaje de Noé a quienes se burlaban desde los peldaños que conducían al arca no fue: algo bueno les va a acontecer. Amós no fue expulsado de la ciudad por proclamar: Dios está en el cielo y todo está bien en el mundo. Jeremías no fue echado en la cisterna por predicar: yo estoy bien y tú estás bien. Daniel no fue echado en el foso de los leones por decir a la gente: la potencialidad del pensamiento moverá montañas. Juan el Bautista no fue decapitado por proclamar: sonríe, Dios te ama. En cambio,
El mensaje de todos estos hombres de Dios se podría resumir en una palabra: arrepiéntanse. Pedro dice que el Señor no desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las opciones son claras: arrepiéntate o perecerás. El predicador de la esquina proclamaba una cuestión vital, aunque su técnica necesitaba algún refinamiento. Arrepentíos o seréis condenados. Por causa de su pecado, Adán nos infectó con naturalezas pecaminosas. Nos condenó a un estado de rebelión contra Dios y nos impuso la inevitable sentencia de la muerte eterna. Ninguna buena acción o ningún mal hábito conquistado puede alterar el hecho inexorable de que estamos en rebelión contra la majestad del cielo y por lo tanto eternamente perdidos. Por supuesto, cuando esto se expresa toscamente como lo hacía el predicador callejero, suena como una amenaza. Puede dar la impresión de que estamos ante un Dios vengativo, pero Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En la Biblia, el mensaje de arrepentimiento es una buena nueva, no malas nuevas. Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es parte del Evangelio, las buenas nuevas. El arrepentimiento es buena nueva porque nos llama a reconocer que somos pecadores. Pero ¿por qué será buena nueva reconocer que somos pecadores? Porque esta es la única manera de que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador. Y la única forma de entender nuestro mundo. Si no creemos que la humanidad ha caído de la gracia y está en pecado, ¿cómo entenderíamos la condición de este mundo? ¿Cómo podríamos darle sentido a lo que vemos en la televisión o leemos en los diarios? Si nuestra conducta depravada es normal, es obvio que la humanidad eventualmente se autodestruirá y desaparecerá en el vacío. Las buenas nuevas del arrepentimiento son que Dios tiene la solución. Las buenas nuevas son que admitir nuestro problema es el primer paso para descubrir la solución de Dios. Todo el poder del cielo llega a estar disponible para quienes eligen estar del lado de Dios en este gran conflicto de los siglos. Cuando quienes solo 7 semanas antes se habían unido al populacho vociferando: crucifícale, crucifícale, oyeron la historia de la cruz contada por Pedro, ellos exclamaron con angustiosa convicción: varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta fue: arrepentíos. El orgullo propio es el motivo por el cual nuestro mundo rechaza llamados al arrepentimiento. Pocos están dispuestos de admitir que necesitan un cambio. Soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, describe a muchos dentro y fuera de la iglesia. Es muchísimo más confortable culpar a un pariente, a la herencia, al sistema, a la dieta de comida enlatada, a algo o a nada, pero nunca culparnos a nosotros mismos. La sociedad nos enseña que no somos responsables mientras podemos hallar a algo o a alguien a quien culpar. Como verá, el orgullo rechaza el arrepentimiento como innecesario y conduce a la autoestima en lugar de la receta de Cristo para obtener paz.
Fue Thomas Carlyle quien dijo: de todos los actos del hombre, el arrepentimiento es el más divino. La mayor de todas las faltas sería ser inconsciente de ninguna falta. ¿Alguna vez ha discutido con un amigo sobre algún tema con la certeza de que usted está en lo cierto, para descubrir más tarde que estaba equivocado? ¿Alguna vez ha dicho: lo siento, estaba equivocado, tú estabas en lo correcto? ¿Cómo se sintió? A veces perdí la paciencia con mi hijo. Hablé duras palabras para un adolescente. Dije algo inconveniente a mi esposa y tuve la necesidad de decir: lo siento, estaba equivocado. Pero esto es muy difícil de hacer. El grado de dificultad que sentimos en arrepentirnos es la medida de nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos reprime de admitir nuestro error. A veces la conveniencia puede arrancarnos un arrepentimiento falso y a regañadientes no el verdadero. Tal arrepentimiento fue el extraído del orgulloso corazón de Faraón. Entonces Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Arrancó de Judas: yo he pecado entregando sangre inocente. De Acán: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Con respecto a la confesión de Acán, Elena de White escribió: hay una enorme diferencia entre admitir los hechos una vez probados y confesar los pecados que solo nosotros y Dios conocemos. Acán no hubiera confesado su pecado si con ello no hubiera esperado evitar las consecuencias, pero su confesión solo sirvió para demostrar que su castigo era justo. No se había arrepentido en verdad de su pecado, no había sentido contrición, ni cambiado de propósito, ni aborrecía lo malo. Todos ellos dijeron: he pecado, pero no estaban verdaderamente arrepentidos porque no había cambios en su corazón. Sintieron remordimientos solo porque habían sido atrapados. Son semejantes a quienes son multados por exceso de velocidad, pagan la multa y luego compran un detector de radares. Se sienten compungidos porque fueron tomados en falta y se proponen de no ser atrapados de nuevo, pero no se sienten arrepentidos del exceso de velocidad. En verdad, el arrepentimiento que Dios ofrece ve la magnitud de nuestro pecado. ¿Cuántos padres tratan de enseñar arrepentimiento a sus hijos, instruyéndoles a decir simplemente: lo siento, cuando hacen algo malo? ¿Cuán a menudo los padres ordenan: muy bien, ahora díganle a su padre cuánto lo sienten? Tal confesión es forzada por causa de la autoridad del padre antes que el resultado de una sincera convicción de pecado. Cuán diferente es el lo siento, dicho entre dientes, del sincero lo siento, dicho con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. No habrá cambios en la vida si el pesar es forzado por el temor a las consecuencias para nosotros, antes que las consecuencias para nuestro Señor Jesús. Fue Ambrosio de Milán quien dijo: el arrepentimiento verdadero es dejar de pecar. Y Elena de White también registró: este arrepentimiento, producido por la influencia de la gracia divina en el corazón, induce a la confesión y al abandono del pecado.
El problema para sentir la pecaminosidad del pecado es que vivimos en una sociedad que no solo disculpa el pecado, sino que también lo glorifica. Vivimos en una cultura que ha crecido tan acostumbrada a las tinieblas que ni siquiera se da cuenta de que las luces están ausentes. La televisión presenta un desfile de personas que han perdido el poder de sorprenderse de sus propios actos y han perdido cualquier sentido de propiedad. Quienes antes que arrepentirse de pecados, hacen ostentación de sus pecados bajo el rótulo de diferentes estilos de vida. Estamos viviendo en una nueva edad oscura. No hay sentido de la pecaminosidad del pecado y consecuentemente no hay inclinación hacia el arrepentimiento. ¿De dónde vendrá el deseo de arrepentirnos mientras vivamos en un mundo tan enlodado del pecado? El arrepentimiento es un precioso don de Jesús. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo que despierta la conciencia, más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Al arrepentimiento le sigue un sentido de la presencia de Dios y una comprensión de que Él provee la única solución para nuestros problemas. Jesús dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Todos tenemos que sentir su llamado. Elena de White escribió, el pecador puede resistir este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. Así como Pablo declaró a los judíos legalistas, ¿os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El atrayente poder del Espíritu Santo es uno de los más grandes dones de Dios. En la medida que respondamos, seremos más sensibles a su poder y presencia. El arrepentimiento no es un comportamiento nuevo que agregamos a las listas de cosas buenas que hacemos nosotros los cristianos. Es el resultado de un corazón abierto a las indicaciones del Espíritu de Dios. Mientras el pecador contempla al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, los misterios de la redención comienzan a revelarse a su mente y la bondad de Dios lo guía al arrepentimiento. Marjorie Camper ilustra este principio con una experiencia que compartió con su hijo de 6 años. Un día de primavera, cuando los dos estaban en el jardín, la señora Camper se encontró ocupada en sus trabajos de jardinería, mientras el pequeño exploraba las maravillas del crecimiento de las cosas en distintos rincones. En un momento determinado, el niño arrancó un pimpollo de narciso atrompetado. Se sentó en el suelo y comenzó a estudiarlo. Luego, con sus manos pequeñas, trató de forzar al pimpollo de abrirse en forma de capullo pleno. Pero solo consiguió que los pétalos se deshicieran y frustrado gritó, «Mami, mira cómo hace Dios para abrir la bonita flor». Pero antes que su madre le diera la respuesta, él hizo su propio descubrimiento. Oh, ya sé, Dios trabaja desde adentro. El arrepentimiento es una semilla que crece en el terreno del corazón que está cultivado por la presencia de Jesús. No es una máscara para cubrir nuestros pecados. Es la disposición para abandonarlos gracias al poder de Jesús.
Cualquier arrepentimiento motivado por el temor al castigo o un deseo de recompensa no es un arrepentimiento bíblico y no producirá un cambio real en el corazón. La restitución es el resultado natural y esencial del arrepentimiento de corazón. Si hemos pecado contra el Señor, nunca tendremos paz, ni seremos restituidos a su gracia sin una confesión y una reforma plena con respecto a las mismas cosas en las que hemos sido remisos. No será hasta que hayamos usado todos los medios que están a nuestro alcance para reparar el mal que Dios podrá aprobarnos y bendecirnos. La senda de la confesión es la humillación, pero es el único medio por el cual podemos recibir fortaleza para vencer. ¿Alguna vez ha sido culpable de arrodillarse de noche al borde de su cama y hacer una confesión general? Querido Padre, si acaso he cometido algún error hoy, perdóname. Tales oraciones rituales no manifiestan pesar ni dan evidencias de lo que nuestros pecados costaron al cielo. Cuando nuestras oraciones llegan a ser formalidades hipócritas antes que el clamor de corazones quebrantados, con el tiempo dejamos de orar. Tal formalidad era típica en los días de Martín Lutero, cuando el pecado era visto por muchas personas como anotaciones en un balance que Dios conservaba en el cielo y que se podía modificar por medio de la compra de indulgencias. Pero Lutero puso el pecado en el contexto de las relaciones. La primera de sus 95 tesis que clavó sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg decía: cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepentíos, deseaba que toda la vida de los creyentes fuera de arrepentimiento. Y yo, dijo Cristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nuestro problema fundamental es que vemos al mundo a través de nuestros ojos, en lugar de a través de los ojos de Dios. Sin un sentido del pecado, no sentimos la necesidad del arrepentimiento. Cuando nuestra perspectiva sobre los valores de la vida está formada más por los mercaderes del vicio que por Jesús. Cuando nuestra visión de la vida está determinada más por el mundo secular que por los valores del cielo. Cuando todo es levantado excepto a Jesús, entonces lo celestial se convierte en común y lo eternal pierde su atractivo. Nos daremos cuenta de la pecaminosidad del pecado solo cuando pasemos tiempo con Jesús, queriendo realmente conocerle y comprender algo de las profundidades de su amor por nosotros y de su tristeza cuando nos apartamos de él. Nuestra reacción hacia nuestras propias faltas será: ¿cómo puedo quebrantar el corazón de quien tanto me ama? Veremos que nada que rompa nuestra relación con Jesús puede ser llamado solo un pecado pequeño. Nuestro mayor deleite debe ser vivir en armonía con Él. Uno de los clásicos relatos bíblicos sobre el arrepentimiento es el que Jesús contó sobre el fariseo y el publicano. Jesús narró esta parábola para quienes confiaban en su propia justicia y miraban por encima del hombro a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La parte del relato que más me gusta es esta. Este descendió a su casa justificado. Existen respuestas a los problemas que enfrentamos. Hay perdón, hay nueva vida, existe un nuevo comienzo. Él descendió a su casa justificado. La sierva del Señor, comentando sobre este relato, escribió: dile al enemigo que sabes que tus vestiduras están manchadas con pecado, pero que por la fe reclamas la justicia de Cristo. Vuélvete a Jesús y cuéntale todas tus tribulaciones. Cristo ve todos nuestros incidentes y conoce todas nuestras tentaciones y tristezas. ¿Le gustaría hoy regresar a casa justificado? El pobre fariseo iluso quiso recordarle a Dios todos sus puntos buenos y autoconvencerse de que todo estaba bien. El fariseo fue a su casa con sus problemas blanqueados, con un delgado revestimiento de justicia externa y de fabricación humana. Si nos escondemos detrás de una capa farisaica, finalmente se quebrará. Todo el que se aventure a una vida de dependencia propia, sin reconocer la necesidad de arrepentimiento y que busque vivir apartado de Dios, se separará a sí mismo de Dios, quien es la fuente de vida. De manera que el fariseo volvió a su casa iluso y autoengañado. El publicano también regresó a su hogar, pero sus problemas le fueron quitados. Su corazón estaba tan liviano como una pluma. ¿Cómo me gustaría volver a mi casa hoy?, le pregunto. Tómese un momento ahora para contarle a Jesús cómo le gustaría volver a su hogar. Volvamos a nuestras casas con corazones livianos, gozosos, porque el Señor ha sido misericordioso y nos ha perdonado. Podemos vivir con la plena seguridad de la salvación, y este será el tema de nuestro estudio para mañana.